Bueno, ¿en qué lengua? ¿Hacemos en castellano? No, portugués, portugués. Portugués. La mayoría, la Está mayoría. ótimo. Eu vou falar espanhol. Sí. Perfecto. Dale. Então, boa tarde a todos. Sou Alfredo Culeton, que a convite dos organizadores do segundo Congresso da Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval. Muito corajosamente, o Stork levou adiante esta iniciativa, né, de manter a sociedade viva e se encontrando e podendo se ver, ainda que um pouco, e por esta mídia. Saúdo os colegas que vejo entrando aqui, Ana Rieger, os colegas de pelotas, a Valéria Buffon, a Roberta, bueno, os que estou conseguindo ver aqui rapidamente, vi o Streffling, mas, bueno, todos sejam muito bem-vindos. Vou rapidamente apresentar o professor Santiago Orrego, um grande scholar, um grande estudioso dos temas da escolástica tardia e da segunda escolástica. Fez pós-doutorado em Notre Dame e foi um grande partner y fundamental colaborador del proyecto Escolástica Coloniales desde la Universidad Católica de Santiago de Chile, donde siempre recibió muy generosamente a los estudiantes que hemos enviado, siempre nos ha recibido a nosotros, nos ha facilitado los accesos a las bibliotecas, así que es un amigo que nos gustaría tenerlo físicamente presente aquí en Porto Alegre en estos días, pero lamentablemente la situación en la que estamos de pandemia no nos estamos pudiendo mover mucho. Entonces, agradecemos su generosidad de participar con nosotros, de estar ofreciéndonos alguna reflexión, y nos va a hablar hoy sobre un tema cuyo título es La perfección infinita, perfección creada y modo inminente, el agnosticismo de Francisco Suárez y frente al panenteísmo de Pedro de Ledesma. ¿Es eso? Sí, tal cual, tal Santiago. cual. Bueno, el tiempo es tuyo, no sé qué pensaste, qué tenés previsto de tiempo. Sí, yo he pensado en una exposición de cerca de 40, 45 minutos y después tiempo para, ojalá, conversar y discutir, porque creo que el tema da para eso. Bueno. Muy bien. Perfecto, la palabra es tuya. Si me paso un poco, me perdonarán, ¿no? Perfecto. Bueno, antes de comenzar a decir nada del tema, quiero agradecer muy sinceramente la invitación. La verdad es que me siento muy, muy honrado y de hecho quedé sorprendido diciendo, bueno, ¿por qué me invitan a mí, habiendo tanta persona más competente? Pero bueno, estoy acá y la verdad es que con los colegas de Brasil, colegas y amigos ya, siempre me he sentido como en casa, incluso en esta modalidad a distancia. Así es que, bien, en verdad me siento muy agradecido. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla y lo primero es, vamos a ver, sí, aquí, vamos a ver, bueno, sencillamente el plan de la exposición lo presento muy rápidamente. Una primera parte que es el pensamiento de la infinitud divina en Pedro de Ledesma. Ahí presento primero una aporía, por qué a Pedro de Ledesma la solución habitual en la escolástica le parece insuficiente, cómo él reformula el asunto en el tercer punto y hace una propuesta muy radical. Bien, ahí en el punto cuarto es una concreción de esa propuesta radical.
después las dificultades que él mismo reconoce que tiene su solución al problema y qué caminos propone para resolverlo. La segunda parte, lamentablemente, va a ser muy breve, que es, la titulé La renuncia de Suárez, marcando algunos puntos. Uno, que Suárez conocía el pensamiento de Pedro de Ledesma. Segundo, cómo redefine la infinitud y cómo critica la explicación habitual del modo eminente. Y finalmente, de manera muy significativa, cómo renuncia, en último término, a caracterizarlo. Bueno, eso como esquema que voy a dejar. Y lo que voy a hacer ahora va a ser ir leyendo el texto, compartiendo la pantalla con ustedes, porque sé que el castellano leído se puede hacer mucho más accesible que simplemente oído. Bien, entonces, denme un segundo. Acá estoy configurando bien el texto para que se pueda leer con facilidad. Y muy bien, y ahora sí comienzo a compartir pantalla y presentar, ¿no? Muy bien, ¿se alcanza a leer con claridad? ¿El tamaño de la letra está bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Sí. vamos a ver. En esta presentación me propongo explicar las ideas de dos de los más notables metafísicos de Salamanca de fines del siglo XVI, Francisco Suárez y Pedro de Ledesma, rigurosamente contemporáneos, como pueden ver, acerca de cómo las perfecciones finitas de las criaturas se encuentran en Dios. Ahí moví hacia arriba. Voy leyendo ahí. Es claro que esta cuestión se relaciona estrechamente con la pregunta acerca de la infinitud de Dios, pues afirmar que Dios es infinito en perfección implica sostener que, o es idéntico a, en él de algún modo se encuentran las perfecciones de todas las cosas. Como espero mostrar, el tema encierra una dificultad enorme que explica también las diferencias entre ambos autores. La tesis que postulo es que Ledesma, para reafirmar la infinitud de Dios, propone una solución que se puede calificar de panteísta, aunque Ledesma procura evitar esa conclusión. Por eso en el título vacilé y puse panenteísta, que justamente son posiciones próximas al panteísmo, pero que de todas formas procuran mantener la distinción un poco más clara de Dios respecto del universo, pero lo pongo así. Y Suárez, por contraste, tal vez como reacción a las ideas de Ledesma, y para evitar las conclusiones panteístas, acaba por renunciar a explicar de qué modo las perfecciones finitas de las criaturas están en Dios. Bien, el jesuita Francisco Suárez es de todos conocido. Pedro de Ledesma lo es mucho menos, aunque cada vez más. Dominico, estrictamente tomista, al menos en intención, es contemporáneo de Suárez. Su principal obra metafísica es el De Divina Perfección Infinitates Magnitudine, de 1596, que se publicó un año antes que las Disputaciones de Suárez y en la misma imprenta. En esta presentación, en lo que respecta a Ledesma, me voy a basar en su obra recién mencionada, aunque se conserva un importante manuscrito de sus lecciones acerca de este tema que dio en Ávila en 1589. He podido mirarlo, tal vez muestro un poco en pantalla. Bien, en cuanto a Suárez, he tenido en cuenta 3 pasajes de su obra, creo que son los únicos, en que se ocupa del tema, aunque lamentablemente, y en el caso de Suárez sobre todo lamento, no voy a poder analizarlos en detalle. Bien, entonces en primer lugar voy a exponer las ideas que en mi opinión son sorprendentes de Pedro de Ledesma. En segundo lugar, algunos contrastes con las ideas de Suárez para cerrar con una muy breve conclusión. Bien, entonces, primera parte, el pensamiento de la infinitud de Dios en Pedro de Ledesma. Bueno, advierto de antemano que es imposible en este espacio introducir todas las precisiones de Ledesma. En muchos puntos importantes, me limitaría a presentar sus tesis, que aparte sé que van a causar extrañeza y comprensibles dudas en ustedes acerca de que yo esté entendiendo bien lo que dice Ledesma. Aquí
también puedo contar una pequeña anécdota, ¿no? De la primera vez que presenté las ideas de este autor hace muchos años en una universidad. Y efectivamente, al terminar de exponer, la reacción del público, de los asistentes, distinguidos colegas, además muy competentes, es: no entendiste lo que quiso decir, es imposible que haya dicho eso, ¿no? En fin, bueno, tuve que irme con la cola entre las piernas, pero hoy día voy a mostrar cómo puedo reafirmar mi lectura de Ledesma. Bueno, bien puede decirse que el empeño de Ledesma es pensar hasta sus últimas consecuencias la total y absoluta infinitud de Dios, y que no está satisfecho con la solución habitual. Para comprenderlo, es necesario tener en cuenta inicialmente algunos principios clásicos que Suárez y Ledesma aceptan. Aquí pido perdón si explico cosas que son muy básicas para todos o para la gran mayoría de ustedes, pero por claridad creo que hay que hacerlo. Letra A. El primero es la tesis no sujeta a controversia, aunque sí a discusión crítica, de que Dios, como causa creadora universal, posee todas las perfecciones de las criaturas. Las perfecciones de todas las cosas están en Dios. El segundo es que todo lo que está en Dios es Dios. Este era un adagio escolástico que venía de antiguo. Decir entonces que una perfección está en Dios equivale a decir que dicha perfección en Dios no es algo distinto del ser mismo de Dios. Y en tercer lugar, el tercer principio es la identidad en este contexto de ser y perfección. En este contexto, toda entidad actual y positiva, por tanto no las privaciones ni las meras negaciones, del tipo que sea, sustancial o accidental, se considera una perfección. Bueno, aquí voy leyendo desde la parte de arriba de la pantalla. Es desde la perspectiva de estos principios que surge la siguiente aporía. Si existiera un ser absolutamente infinito en perfección, que incluyera, por tanto, toda perfección, parecería que no puede haber otro ser fuera de él. O dicho de otro modo, no parece que pueda haber alguna entidad distinta de la propia entidad de dicho ser infinito. ¿Por qué? Porque, en efecto, la distinción entre los entes consiste en que uno no posee o no es lo que está en el otro, lo que el otro es, sin importar cuán perfecto y elevado sea alguno de ellos. De acuerdo con esto, se plantea la siguiente disyuntiva. O bien las perfecciones de las criaturas son verdaderamente distintas del ser divino, el cual por ende no es absolutamente infinito, pues no las incluye, o bien el ser divino es absolutamente infinito, de modo que incluye todas las perfecciones de las criaturas, las cuales, por ende, no son verdaderamente distintas del ser divino. Pedro de Ledesma lo expresa con claridad desde la primera objeción de todo el tratado. Dios no es infinito, dice la objeción aproximadamente, porque hay otras perfecciones individuales que no son la suya. Aquí marco desde ya un punto muy importante, la atención que presta Ledesma a la perfección individual en cuanto tal, que va a ser justamente, como vamos a ver, lo que parece hacer insuficiente la solución habitual en la escolástica. Dice, el ser divino es numéricamente un individuo, distinto de todo otro ser y perfección creada. Pero un individuo distinto no incluye a otro, sino que se distingue de él. Luego, el ser divino no incluye todo ser y la perfección creados. La consecuencia es correcta. La mayor es manifiesta y la afirma Santo Tomás, etc. Salto acá después de los puntos suspensivos. Se prueba la premisa menor. Un individuo se distingue de otro y no lo incluye. Más aún, esto es ser indiviso en sí y separado de cualquier otro. Luego, el ser divino no incluye todo el ser. Suárez también presentará esta objeción contra la posibilidad de que exista un ser infinito, muy sumariamente en un párrafo, pero su respuesta va a ser muy distinta a la de Ledesma. Paso al segundo punto, la insuficiencia de la solución habitual. La solución habitual en la escolástica toma pie del hecho de que Dios es causa eficiente, creadora y universal, de modo que debe precontener en sí las perfecciones de todas las cosas, muy importante, bajo todos sus aspectos. Todos los autores admiten este argumento para afirmar el hecho, pero difieren en la explicación de cómo. En este punto, es necesario hacer una observación.
Poder producir una perfección no es lo mismo que poseerla, pues para poder producirla es necesario poseerla previamente. Nada da lo que no tiene, dicen Suárez y Ledesma de una manera sencilla y clara. Sin embargo, el poder producir una perfección es, a su vez, una prueba y manifestación de que se la posee. Bueno, al hecho de poder producir una perfección se le dice, se la llama contenerla virtualmente o, en término técnico, se la llama continencia virtual, es decir, en poder, dicho en castellano. La solución habitual, además, distingue entre perfecciones puras o simpliciter y mixtas o secundum quid. Las primeras son aquellas que en su concepto propio y formal no implican ninguna imperfección, como el ser y el vivir, y de estas se dice que están en Dios de modo formal. Se llama esto también continencia formal, es decir, según su razón propia, y así se predican de él, en sentido propio, no metafórico ni restringido. Dios es o tiene ser, Dios vive, Dios sabe, etc. Bien, las perfecciones mixtas, por contraste, son aquellas que, por su propia naturaleza y concepto, encierran o implican imperfección, como el ser cálido, el ser cuerpo, el ser planta, etc. Por lo mismo, no se pueden predicar de Dios en sentido propio y están en él no de modo formal, sino solo de modo eminente. Se llama esto continencia eminencial. Es decir, no según su razón propia. Dios incluye la perfección de la planta, pero no en cuanto tal, sino de un modo más elevado. Estoy en la parte de arriba de la pantalla. Lo contrario, afirmar que están en él de modo formal, equivaldría a afirmar, como el panteísta Almarico de Ben, condenado en el Concilio IV de Letrán, que Dios se predica de todas sus criaturas. La planta es Dios, el río es Dios, diría Almarico. La solución habitual, entonces, mantiene como principio básico e incuestionable que las perfecciones mixtas no están en Dios de modo formal. Lo que he dicho hasta aquí es doctrina completamente corriente. Y, sin embargo, poco antes de Ledesma, hubo catedráticos de Salamanca que afirmaron que algunos de sus coetáneos incurrían en el error de Almarico, y el propio Ledesma será sospechoso de hacerlo, como vamos a ver en un momento más. Aquí añado que la discusión de este tema en los maestros de Salamanca anteriores a Suárez y Ledesma, bueno, la desarrollé, la expliqué en un artículo que está por aparecer, de manera que esta sería como la segunda parte de ese trabajo, y, en fin, cuya segunda parte sería Ledesma y la tercera Suárez, si es que logro ir concretando este proyecto. Muy bien. Tenemos, pues, sigo leyendo arriba, los modos virtual, formal y eminente de poseer una perfección. Se puede añadir el modo objetivo, que consiste en la presencia de una cosa en otra, en cuanto que esta segunda cosa la conoce. Pues bien, explicar qué son el modo objetivo, el virtual y el formal es aparentemente por lo menos sencillo. El modo eminente, en cambio, todos admiten que está lleno de dificultades. Y el núcleo de estas dificultades, voy leyendo acá, es el siguiente. ¿Cómo puedo atribuir a Dios una perfección que está intrínsecamente mezclada de imperfección sin introducir también en Dios dicha imperfección? Pues no se trata, esto también lo marcan todos o casi todos estos autores, de atribuir a Dios solo los aspectos genéricos, por ejemplo, de la planta, el ser o el vivir, sino que la planta, hablo de la planta porque es el ejemplo que muchos de ellos ponen, la planta debe estar incluida en Dios en todos sus grados, desde el primero hasta el último, no solo en cuanto a ser y vivir, sino también en cuanto a su color, su textura, su extensión. Esto es lo propio de la continencia eminencial. Y efectivamente, si uno recuerda la razón para atribuir todas las perfecciones de las criaturas a Dios, tendría que decirlo así. Todas proceden de Él, tienen que estar en Él de algún modo completas, no solamente en parte. En la respuesta a esta pregunta se dará una de las diferencias centrales entre Ledesma y Suárez. Desde los presupuestos que acabo de mencionar, y si se me permite la simplificación, la solución habitual se basa en establecer una relación de semejanza imperfecta entre la criatura y Dios, de tal modo que la perfección divina infinita equivale
equivale, no es idéntica en el sentido más fuerte de la palabra, a toda perfección real y posible y la sobrepasa infinitamente. En el acto creador comunica parcialmente, es decir, da a participar algún aspecto restringido de su perfección infinita. También es una explicación bastante conocida. Ahora, lo que no satisface a Ledesma de la explicación anterior, como puede verse por el texto que cité un poco más arriba, es que mantiene una dualidad entre la perfección individual de la criatura y la perfección divina. Y esto tiene un problema, pues si la perfección individual o numérica de la criatura es algo en sí mismo positivo, eso mismo positivo individual en cuanto tal no estaría en Dios. Habría, en definitiva, en la individualidad y perfección numérica de la criatura, un poco más adelante explico este concepto de numérico, un núcleo de realidad positiva que no se puede capturar, por decirlo así, desde la perspectiva de una comparación o semejanza analógica, ni de una idea de participación en la que se mantuviera la dualidad entre la perfección originaria y la perfección participada. Podemos llamar a esto la irreductibilidad de lo individual y decir que este es el punto en el cual centra su atención Pedro de Ledesma y que lo obliga a profundizar en el problema de una manera original. Bien, entonces, paso a explicar el enfoque y la propuesta que considero radical de Pedro de Ledesma. Ledesma formula la dificultad del modo más inequívoco posible mediante la siguiente pregunta. Si las perfecciones de las criaturas, suprimidas sus imperfecciones, están en Dios, de tal manera que las mismas perfecciones numéricas que están en las criaturas están también en Dios. O por el contrario, solo otras semejantes en especie o en género o según analogía. Esta dificultad, añade Ledesma, es importantísima y dificilísima y sin su explicación no puede entenderse la grandeza, amplitud e inmensidad de la perfección divina. Es decir, hay que empujar el problema hasta este extremo, sin lo cual se falsifica, se pierde de vista, no se comprende qué significa que Dios sea absolutamente infinito. Bueno, para percibir lo que Ledesma propone, tal vez no está de más recordar qué significa esta identidad numérica. Y, dicho muy sintéticamente, aquí me salto un poco la lectura, es un concepto que se acuña para diferenciarlo de otro tipo de identidad que sería la específica, donde habría identidad específica cuando se dice de un ser humano que es lo mismo que otro. Sócrates es lo mismo que Platón. Y en cambio habría identidad numérica cuando se dice, por ejemplo, que el hombre que pasó hoy por mi ventana es el mismo que el que pasó ayer. Por ejemplo, Sócrates, caminando. Muy bien. Pues bien, lo que se pregunta a Ledesma, estoy leyendo en la parte de arriba de la pantalla, es si la perfección que está en la criatura es numéricamente la misma que la perfección divina. Y desde la perspectiva de la identidad de ser y perfección mencionada más arriba, la cuestión equivale a si el ser de las criaturas es, en algún sentido, numéricamente el mismo que el ser divino. No alguno que guarda cierta semejanza y que por semejanza está incluido de alguna forma en el ser divino, sino si es numéricamente el mismo. Ledesma es muy consciente de la originalidad de su propuesta. Tal vez esta cuestión, dice, hasta ahora no ha sido disputada bajo estos términos más que por mí. Pues de lo que se trata no es solo de si la perfección divina equivale de algún modo a la perfección individual, al modo de una semejanza que capture incluso lo diferencial del individuo, sino de si la perfección individual de la criatura es, con los matices que haya que introducir, numéricamente la misma, individualmente la misma que la perfección divina. No es tanto que Ledesma se oponga a pareceres anteriores, pues reconoce que otros se han aproximado confusamente a esto, sino de que lleva la reflexión un paso más allá, tal vez, me gusta pensarlo así, mirando el abismo frente al cual otros retrocedieron. En mi opinión, incluido Santo Tomás de Aquino. Bien,
Es iluminadora también para el sentido del problema, una pregunta a la que se enfrentan habitualmente los autores escolásticos y que obliga a pensar a fondo el asunto. Es la siguiente: ¿son Dios y el universo, tomados en conjunto, algo más perfecto que solo Dios? Algunos tomistas, siguiendo algunos indicios del propio Santo Tomás, en fin, para no hablar de otras escuelas, ¿no? Indicaron que hay más perfección en sentido extensivo, pero no intensivo. Más cosas perfectas, pero no más perfección. Ledesma, en cambio, se pondrá del lado de otros que sostienen que no puede haber mayor perfección en ninguno de los dos sentidos, pues ello derogaría la infinita perfección de Dios. Pero Ledesma, más que sus antecesores, ha mostrado y sentido la dificultad peculiar que supone la existencia individual de la criatura en lo que tiene de positivo e irreductible, como acabo de explicar, de modo que para él es especialmente desafiante la afirmación de que no hay más perfección ni siquiera en sentido extensivo. Asombrosamente, y dejando por ahora las precisiones, que si no las introduce de inmediato pueden hacer perder la fuerza, perder de vista la fuerza del argumento, Ledesma va a afirmar que la perfección de la criatura es numéricamente la misma que la perfección divina. Reitero, numéricamente la misma, como el hombre que pasó por mi ventana, Sócrates, es el mismo que Sócrates pasando ahora de nuevo. Lo que implica que se identifica con Dios. Recordemos, todo lo que está en Dios es Dios. Ciertamente, Ledesma va a introducir matices y precisiones muy relevantes y, sobre todo, va a trabajar mucho para encontrar una forma de mantener la distinción real entre Dios y la criatura. Pero es precisamente el enorme esfuerzo y la original elaboración conceptual que debe desplegar este autor para evitar la conclusión panteísta, la mejor muestra de que verdaderamente está diciendo lo que acabo de señalar. Si se niega esta identidad fuerte individual entre la perfección divina y la perfección creada, piensa Ledesma, se deroga la infinitud divina y cabría pensar algo mayor que Dios, a saber, Dios y el universo en su conjunto. En último término, para expresarlo en términos, en fin, metafísicos que se han hecho más populares hoy en día, sería como pensar a Dios como un ente privilegiado, elevadísimo, pero como un ente junto a otros entes. De hecho, vuelvo al punto, cuesta creer que un dominico tomista de la Salamanca del siglo XVI sostuviera algo así, pero los textos, en mi opinión, no dejan lugar a dudas. Así lo atestigua, además, un notable manuscrito que encontré casi por casualidad en la Universidad de Granada, virtualmente, pero llegué ahí por casualidad. Es un breve texto de 9 folios, anónimo, con certeza jesuita, escrito alrededor del año 1600. Contiene este manuscrito un listado de proposiciones de teólogos dominicos que, en opinión del autor, son erróneas o heréticas desde el punto de vista teológico. Todas se refieren a cuestiones de moral y de gracia, menos una que es la que aquí estoy exponiendo. Vale la pena leer este pasaje con cierta extensión y, en fin, aquí me voy a apartar un poco del texto y voy a compartirles una imagen de ese manuscrito, ¿no? Que es de los que tengo acá a la vista. Perfecto. Muy bien, es este. Claro, es curioso, es una sola página, quedó cortada y después de estar incluida, el autor la tachó. Es bastante misterioso porque, para mí por lo menos, por qué ocurrió esto. En fin, ahí termina, subraya y, como vamos a ver, es bastante elocuente. Bueno, vuelvo entonces a el texto que estaba leyendo. Aquí. Muy bien. Dice lo siguiente. De Fray Pedro de Ledesma, proposición condenable. Todas las perfecciones de las criaturas se encuentran en Dios no solo de modo inminente, sino también de modo formal. Fray Pedro de Ledesma, dice el manuscrito, dominico, enseñó públicamente esta proposición en la Universidad de Salamanca con el mayor escándalo de hombres doctísimos,
y aunque quiso velar un poco esta doctrina en el libro sobre la perfección divina que publicó después, de manera que el veneno quedara oculto, si se examina bien, en verdad enseña esta sentencia, desarrollada mediante varias proposiciones en la cuestión 1, artículos 1 y 2, desde la página 29 y muchas siguientes. Dice, es pues su pensamiento manifiesto que aquello mismo positivo que en la criatura es formalmente positivo, numéricamente está formalmente en Dios sin las negaciones y defectos que acompañan a aquello positivo en las criaturas. Y consta que este es su pensamiento tanto por el testimonio de quienes lo oyeron enseñarlo públicamente en Salamanca, con palabras clarísimas y defenderlo mordazmente, como por sus propias palabras en el libro citado. Muy bien. Cuando encontré este manuscrito me dio mucho gusto porque dije, tenía razón. Esto produjo escándalo incluso a sus coetáneos en Salamanca, que verdaderamente decía esto que parece en verdad sorprendente. Se ve entonces que tanto Ledesma como sus consternados oyentes, aquí ya sigo con la lectura, y el anónimo censor jesuita eran conscientes de lo novedoso y radical de la propuesta. Y Suárez, nada puedo afirmar con seguridad, pero es difícil creer que no hubiese estado al tanto de un episodio de tanta resonancia teológica en su propia ciudad, habida cuenta además de la rivalidad que había entre dominicos y jesuitas. Suárez enseñó en Salamanca entre 1592 y 1597, y Ledesma, según el testimonio recién leído, propuso oralmente sus tesis en esa misma ciudad antes de publicar el De Divina Perfectione. Bien, paso a un punto cuarto. Lo que he expuesto hasta aquí muestra que la afirmación de la absoluta infinitud de Dios lleva a Ledesma a afirmar que todas las perfecciones creadas, incluyendo las mixtas, están en Dios de modo formal y no solo eminente, desafiando así lo que en su tradición se consideraba incuestionable. Evidentemente, esto no puede decirlo sin más precisiones, pues eso equivaldría a afirmar directamente la planta es Dios, como dijimos más arriba. Dirá, siguiendo una explicación ya habitual, que las perfecciones mixtas de las criaturas, incluyendo la perfección individual, están en Dios no según el modo en el que están en las criaturas, en cuanto tales, sino solo en lo que tienen de modo preciso de perfección y removidas todas sus imperfecciones. Y en esto consistiría el modo eminente, aunque a decir verdad, Ledesma no está definiendo con esta expresión el modo eminente, es una aseveración respecto de cómo tendrían que estar. Bueno, y como veremos, Suárez va a rechazar esta forma de explicar el modo eminente. Bien, la estrategia argumentativa de Ledesma para poder afirmar que también las perfecciones mixtas están formalmente en Dios, sin identificar a la criatura con Dios, consta de dos pasos. Primero, señala que las perfecciones mixtas, en lo que tienen precisamente de perfección, son perfecciones puras. Primero, conversión o reducción de perfección mixta a perfección pura, sin lo cual efectivamente no podrían estar en Dios. Segundo, reduce el aspecto de imperfección a pura negación y privación, sin entidad positiva alguna. Esto es un punto muy relevante. Así, toda perfección mixta es finalmente una perfección pura como recortada. Se constituye como mixta por virtud de una limitación y no por nada actual positivo. Por ejemplo, el estar en un determinado tiempo y lugar son modos recortados de la eternidad y de la omnipresencia. Ejemplo de Ledesma, el conocer discursivo, la ratio, es un modo de captación intelectual incompleto en cada momento, como una forma recortada de la captación intelectual total e instantánea. El discurrir está en Dios solo de modo eminente. ¿De qué modo? Bajo la modalidad de su perfección pura correspondiente, que es el nous, la intelección perfecta. Si se niega el límite a la perfección mixta, se constituye en perfección pura, y así puede atribuirse formalmente a Dios sin dejar fuera nada de la perfección creada y sin introducir en Dios ninguna imperfección. Bien. Pues bien, como se indicó más arriba, esta forma de explicar la presencia de las perfecciones mixtas en Dios no es problemática si se mantiene en la perspectiva de la distinción numérica entre ambas perfecciones, es decir, desde el presupuesto, al menos implícito, de que la perfección de la criatura en Dios
es otra, semejante en especie o género según analogía. De hecho, es congruente con la idea comúnmente aceptada en la escolástica, según la cual el acto creador de Dios consiste en comunicar de modo limitado una perfección que ya existía previamente en él. Así, una misma perfección puede darse en un ente limitada y en otro ente suprimida sus imperfecciones, sin que haya en eso contradicción alguna. ¿Por qué? Porque no es la misma perfección numérica, sino otra semejante. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando profundizo la cuestión e intento extender esta estrategia argumentativa, esta forma de explicar el modo eminente de estar una perfección en Dios? Lo extiendo a la perfección individual o numérica de la criatura, esta existencia individual. Puedo decir que esta planta, en su entidad y existencia positiva concreta, también está formalmente en Dios. La respuesta inequívoca de Ledesma es que sí. Y no puede ser de otro modo si es que previamente ha afirmado que la perfección de la criatura es numéricamente la misma que la perfección divina. No obstante, Ledesma es consciente de que su propuesta envuelve muchas dificultades y llega al límite, él mismo lo va a confesar, al límite de la contradicción si se quiere mantener la diferencia real entre Dios y la criatura. Aquí me adelanto porque no recuerdo si lo puse explícitamente un poco más adelante. Al proponer su tesis, Ledesma va a admitir que es posible que sea falsa porque es posible que haya contradicción en lo cual él dice, aunque él considera mucho más probable que no la haya y le parece que intentar superar la contradicción es un camino necesario para pensar a fondo la infinitud divina. Muy bien. ¿Cuáles serían las dificultades de la tesis de Ledesma y cuáles son sus caminos de solución? Me voy a limitar a Dios especialmente relevante. La primera acaba de indicarse, y es que Ledesma no dice sin más la planta es Dios, ni esta planta es Dios, sino la perfección numérica de esta planta en lo que tiene precisamente de perfección y suprimidas sus imperfecciones es numéricamente la misma que la perfección divina. Sin embargo, aquí viene la objeción, parece contradictorio pensar siquiera la perfección individual de la criatura, suprimidas sus imperfecciones. ¿Por qué? Porque suprimidas sus imperfecciones ya no es la criatura. A la criatura, en cuanto tal criatura individual, le es inherente la limitación. Y una perfección intrínsecamente limitada no puede darse de ningún modo suprimidas sus imperfecciones. A menos, claro está, aparte del texto, que sea una operación meramente conceptual. Pero lo que aquí importa es una distinción o una aproximación real al asunto. Por definición, como va a decir el propio Ledesma, la entidad individual no puede ser compartida, porque el concepto mismo de individuo consiste en la distinción respecto de todo lo que no es el mismo. De este modo, una perfección individual separada de su imperfección sería algo contradictorio. Y de esta manera no podría ser numéricamente la misma en Dios y en la criatura, sin anular la distinción real entre Dios y la criatura. Bien, la anterior dificultad se expresa también del siguiente modo. Si la perfección de la criatura, en sí misma limitada, fuese numéricamente idéntica a la perfección divina, ocurriría que una misma perfección individual sería a la vez finita e infinita. De modo semejante, sería necesario decir que una misma perfección es creada e increada. Aquí voy a dejar de compartir pantalla un momento para plantear una pregunta y darles unos segundos, sencillamente para pensarlo. ¿Cómo creen ustedes que Ledesma podría evitar esta conclusión? Si la perfección creada y la divina son, en un sentido importante, numéricamente la misma, ¿cómo podría salvar la conclusión de que la perfección, una misma perfección individual es creada e increada, es finita e infinita? ¿Cómo sale Ledesma del paso? Perdonen el atrevimiento, este arranque de pedagogía, pero en fin. Que no son idénticas numéricamente. Uno dice, tendría que decir eso, ¿no? Justamente él se propone una objeción, diciendo, mira, de lo que yo digo se seguiría este absurdo, ¿sí?
bueno, perdone la triquiñuela, va a admitir que una misma perfección individual puede ser creada e increada, finita e infinita. ¿Mm? Uno puede decir, tenaz el hombre, ¿no? Mordaz, en fin. Pero esto es lo sorprendente que uno se encuentra ahí. Vamos a ver cómo, efectivamente, admitiendo eso, lo que intenta hacer es mantener la distinción entre Dios y la criatura. Bien. Bueno, vuelvo a compartir pantalla, ¿no? Aquí está esto. Bien, perdón, me entretengo un poco porque así corto un poco la densidad y después retomamos, ¿no? Ahí estoy mostrando un manuscrito que contiene las lecciones que dio Ledesma en 1589, que es donde primero plantea estas cuestiones y efectivamente lo hace de manera bastante cruda y bastante directa. En fin, no sé si esto será de mano y letra de Ledesma, pero en todo caso ya no parece algo que sea un apunte tomado en clase así al pasar, ¿no? Y también como otra también especie de muestra así gráfica de la materialidad de esta discusión. Voy a mostrar ahora, también aunque ya lo hice. Bien, este manuscrito, que son las lecciones de un maestro de Salamanca, Mancio de Corpus Christi, quien ya afirmó en su momento que la perfección mixta está formalmente en Dios, mediante la estrategia argumentativa que les presenté. Y lo interesante para esta presentación es que Suárez estuvo en esas lecciones. Suárez era discípulo de Mancio en el año 1570 en la Universidad de Salamanca. Si estuvo enfermo o no ese día, no lo sé, pero sí, estuvo en ese mismo curso. Bien. Entonces dejo de compartir y regreso entonces al texto. Ya. Muy bien. Entonces, para superar estas dificultades, Ledesma deberá proponer una distinción importante y presentar sin ambaje ya un aspecto radical y profundo de su metafísica. Entonces, va a proponer una distinción entre la sustancia o entidad misma de una cosa y el modo bajo el cual ella se da. A su vez, el modo bajo el cual una cosa se puede dar puede ser o bien intrínseco e inseparable de ella, o bien separable y no totalmente intrínseco. No puedo extenderme en la explicación de esto. Ledesma propone dos ejemplos de este segundo caso, ejemplos que él mismo reconoce que son muy imperfectos, pero que ilustran el punto. Uno, estoy leyendo ahí donde va el cursor, el de una cosa natural que se da de modo material en sí misma y al mismo tiempo de modo inmaterial en la inteligencia que la conoce. Otro, teológico, el de la naturaleza divina, que se da en las tres personas de la Trinidad, siendo numéricamente la misma en esas tres personas, que son realmente distintas entre sí. El Padre es, la naturaleza divina no engendrada, en el Padre la naturaleza divina es no engendrada, en el Hijo es engendrada, una misma perfección individual, se puede hablar así, infinita. Muy bien, una perfección individual compartida, es el punto importante. Bien, aplicado al tema presente, Ledesma establece una distinción entre la sustancia de una perfección y dos modos bajo los cuales puede darse, el de la finitud y el de la infinitud. Pues bien, la perfección individual en la criatura se da bajo el modo de la finitud, que es limitación y potencialidad, términos que Ledesma engloba bajo el concepto de negación. Aquí, omnis determinatio est negatio, decía el adagio escolástico, que Spinoza recoge y que se convertirá en una de las claves del sistema de Hegel, ambos, según la interpretación habitual, panteístas o panenteístas. ¿Es posible que una misma perfección individual se dé bajo estos dos modos de ser, siendo numéricamente la misma? Pues bien, si la sustancia de la perfección misma, en lo que tiene precisamente de perfección, se puede separar, en fin, usando con cuidado la palabra separación, del modo de la finitud, o si el modo de la finitud no le es total y completamente intrínseco y esencial, es posible pensar que también pueda darse bajo otro modo, el de la infinitud, que sería el propio de Dios. Ledesma se empeñará en mostrar que no hay contradicción en ello.
admitiendo que tal vez sí la hay. Las perfecciones en las criaturas están recibidas y limitadas, están bajo el modo de la potencialidad, bajo el modo de la recepción. Pero en Dios están per modum ipsius esse, según el modo del ser mismo. No puedo explicar esa conceptualización del Ledesma. La idea recién explicada conlleva que finalmente la criatura se distingue del creador no por alguna perfección o entidad positiva, sino por la limitación de una perfección ya existente, numéricamente la misma antes y después del acto creador. Ahora bien, si esto se acepta, ¿cómo logra salvar Ledesma la conclusión de que una misma perfección será a la vez creada e increada, finita e infinita? Bueno, como ya dije, acepta ambas conclusiones. Y para mantener la distinción entre creador y criatura, mantiene que el modo de la potencialidad, que es solo negación, es suficiente para constituir a un individuo en su diferencia. Bien, por tanto, diferencia individual constituida por limitación de una perfección individual, por decirlo así, compartida. Se tendría con esto también un modo de sostener que Dios y el universo en su conjunto no son algo más perfecto que solo Dios. Yendo a esa pregunta, la perfección creada y la divina son una misma y única perfección recibida, limitada en la criatura, no recibida e infinita en el creador. Es muy discutible que Ledesma logre con esta distinción su cometido de evitar el panteísmo. No da ese paso, o el panenteísmo, si se quiere. Pero su afinidad con este modo de contemplar el mundo y más allá de la sequedad del silogismo y la forma de pensar la presencia de Dios en él, se muestra en que finalmente hace explícita la conexión con esa otra tradición de pensamiento aparentemente ajena a la escolástica. Dice, sin adherir a esta tesis, pero citándola de modo con tono aprobatorio, dice, por esto dijeron algunos filósofos que el mundo es Dios desplegado, el Deus explicatus, Dios exteriorizado. Segunda parte, la renuncia de Suárez. Bien, aquí salto este primer párrafo, voy a esto. Antes que nada, es interesante notar que Suárez, con toda probabilidad, casi con certeza en realidad, conoció de hecho las propuestas de Ledesma y de al menos algunos de sus maestros. Como ya dije, estuvo en las lecciones de Mancio. Además, aquí voy saltando líneas. Como apunté, Suárez asistió a las lecciones de Mancio en Salamanca, a pesar de que Mancio no llega finalmente al tema de a la dificultad última, que es la de la perfección numérica irreductible, por decirlo así. Bueno, y sobre todo hay un texto de Suárez que muestra que leyó la obra de Ledesma y se ocupa de refutar sumariamente uno de sus puntos, aunque de modo más extenso que como lo había hecho en las disputaciones metafísicas. En las disputaciones no es claro, por lo menos hay que argumentar más para afirmar que Ledesma está en el trasfondo, pero en este texto, que es de su comentario en la primera parte de la Suma Teológica, habla de un cierto autor, pero remite a una tesis de Ledesma, en fin, no puedo entrar en el detalle, para marcar que ahí habría contradicción. Muy bien. Perdón, no era el comentario de la primera parte, se trata en el de Gratia, libro 7, capítulo 1. Muy bien. A pesar de que, adelanto acá, los editores de esa obra, no Suárez, los editores, en las indicaciones al margen, identifican erróneamente a este cierto teólogo con el cual Suárez discutiría, lo identifican con Juan Alfonso Curiel, cuando en realidad no corresponde. Pero bueno, no puedo entrar en eso tampoco. Suárez expresa también la aporía de la infinitud. Sin embargo, no llega a formular la cuestión hasta el problema crucial de la perfección positiva individual. Y de modo sorprendente, al menos para mí, a pesar de la habitual extensión y profundidad de sus análisis, no menciona ni enfrenta aquella pregunta sencilla que, como hemos visto, obliga a pensar el asunto a fondo. ¿Son Dios y el universo, tomados en conjunto, algo más perfecto que solo Dios? No lo hace ni en las disputaciones ni en sus comentarios a la primera parte de la Suma. Esto, a pesar de que sus maestros en Salamanca, como Mancio, se ocuparon de ella mientras Suárez asistía a sus lecciones. ¿Queda Suárez a medio camino? ¿Por razones de brevedad? ¿Por algún otro motivo?
Bien. Bien, lo acuciante de la pregunta, la acuciante pregunta se vincula estrechamente a la explicación del modo eminente en que las perfecciones mixtas se encuentran en Dios. Y se pregunta Suárez, ¿en qué consiste este modo eminente? Primero, explica lo que no es. Efectivamente, dice, no es, esto es tesis común, el hecho de que una realidad sea más perfecta que otra, más elevada. Pues lo propio del modo eminente es que la cosa más perfecta incluye de algún modo todo lo que hay de perfección en la realidad inferior. Lo mismo hace Suárez al diferenciar expresamente el modo eminente del modo virtual. Pues no es lo mismo, como dijimos, poseer una perfección que poder producirla. Lo primero es algo previo y requerido para lo segundo, pues nada da lo que no tiene. Perdón la repetición, por la repetición. Bueno, ¿con qué nos encontramos en Suárez frente a este problema? Primero, con que critica el modo en que algunos explican el modo eminente en que Dios posee las perfecciones mixtas, a saber, diciendo suprimidas sus imperfecciones. La crítica de Suárez a este modo de expresar el modo eminente, dicho muy sintéticamente, consiste en indicar que habría una contradicción en la idea misma de que una perfección mixta pueda darse sin sus imperfecciones, pues en tal caso ya no sería una perfección mixta. Curiosamente, esta idea de que aquí hay algo contradictorio, hasta donde he podido leer en autores contemporáneos y anteriores, no se había planteado respecto de las perfecciones mixtas consideradas de modo genérico. Tal vez, o por lo menos, un autor, aquí no me atrevo a hacer aseveraciones globales desde el punto de vista histórico, pero lo que uno encuentra en Ledesma es la idea de que este esquema aplicado a la perfección individual parece implicar contradicción. Bueno, en Suárez encontramos una cosa un poco distinta. ¿Cómo explica Suárez entonces el modo eminente de poseer una perfección? Sorprendentemente, renuncia a ello. Dice que no es posible hacerlo y que debemos conformarnos con recurrir al modo virtual. Lo que uno encuentra en Suárez, entonces, es una visión crítica de las ideas de Ledesma. Perdón, esto ya es interpretación y tendría que trabajar bastante para mostrar cómo el trasfondo polémico es Ledesma. Creo que tengo base, pero lamento no poder traer aquí suficiente evidencia textual. Bien, sin mencionar este autor y un intento de refutarla mostrando lo que, según el autor de las disputaciones, hay de contradictorio en ellas. Sin embargo, lo hace de un modo que resulta problemático en varios aspectos. Primero, lo que ya dijimos, no enfrenta el problema de la irreductibilidad de la perfección individual. Más significativo, tampoco se hace cargo de los argumentos con los que Ledesma procura mostrar que no existe la aparente contradicción que el propio Ledesma se había formulado como objeción antes de que Suárez lo hiciera. Tercero, cuando Suárez procura salvar lo que aquí ha llamado la aporía de la infinitud, explica la infinitud divina en términos de elevación y no de inclusión de todo ser, en una reformulación que, al menos en una primera aproximación, a mí me parece ad hoc. Finalmente, no digo incorrecta, pero sí ad hoc. Tal vez el problema lo lleva a repensar cómo se debe definir la infinitud entitativa. Finalmente, cuando llega el momento crucial de explicar en qué consiste que las perfecciones mixtas de las criaturas están en Dios de modo eminente, renuncia a hacerlo. Bueno, una conclusión principal que puede obtenerse de todo lo dicho hasta aquí, y con esto cierro esta presentación, es la siguiente. Ambos autores eran conscientes de las serias dificultades con que un filósofo debe enfrentarse si quiere pensar a fondo la infinitud de Dios y la distinción de los entes, cuestión que atraviesa toda la historia de la filosofía y que casi inmediatamente después de Ledesma y Suárez volverá a tomar fuerza, entre otros, en la filosofía de Baruch Spinoza, desde la cual se proyecta todo el resto de la filosofía moderna. Hasta la actualidad, añadiría, no digo que haya una conexión histórica en las lecturas de estos autores, con Arne Naess, padre de la ecología profunda. Sí, él sí remite a Spinoza, en todo caso, Arne Naess. La lectura atenta de Ledesma y el significativo contraste con Suárez es una muestra de la profundidad de ambos autores y, más allá de lo histórico, un medio para percibir lo acuciante del problema y una estimulante ayuda para pensarlo con radicalidad entre la trascendencia del ser originario y la sacralidad de la naturaleza. Muy bien. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por ese trabajo tan meticuloso, cuidadoso, ¿no? De cada distinción, cada concepto así tan cuidadosamente trabajado y referido siempre a sus fuentes primarias. Entonces, trabajo ejemplar. Abrimos la sesión para preguntas o comentarios al respecto de la presentación. Objeciones, también. Objeciones. Sergio Strefling levantó la mano. Gonzalo. Sergio, por favor. Sim, boa tarde, então, professor Santiago, meus parabéns, muito obrigado por essa brilhante conferência. A gente, nessa tarde, pode, assim, aprender um pouco mais. E boa tarde aos colegas, amigos, Alfredo, os dois Alfredos e a todos. Uhum. Pois muito bem, então, de Francisco Soares, nos remetemos a Santo Tomás. Fiquei pensando aqui, não sei se estou certo, né? Já na primeira parte da Suma Teológica, no Tratado dos Anjos, me parece que é uma convicção fundamental de Santo Tomás que Deus recebe mais glória fazendo com que as criaturas participem da obra da providência do governo divino, do que ele, né, reservasse toda a sua atividade somente para si. Me parece que Santo Tomás criticou a filosofia ocasionalista, né, que pretende reservar a Deus toda a atividade real, considerando assim as criaturas como meras ilusões, né? Ou como se agissem de uma maneira extremamente superficial. Parece que não, parece que Santo Tomás pensa que Deus é maior quando comunica à criatura a possibilidade de realmente agir, de ter uma influência real sobre as outras criaturas, né? Isso quando comunica aquilo que é chamado lá de dignitatis causalitatis. Dignitatis causalitatis, né? A dignidade de ser causa, isto é, de transmitir o ser. Quer dizer, não tem o ser, mas participa do ser, transmitindo o ser, né? Eu contribuo para o governo do mundo sendo pai do meu filho, né? Gero o meu filho. Agora, claro, eu não sou a fonte desta possibilidade, né? Não sei, me parece que tudo remonta a uma interpretação também do que realmente de Santo Tomás, né? E eu me lembrei agora faço uma pergunta assim, eu me lembrei durante a sua ponência de Nicolau de Cusa, né? A questão da contrastio e explicatio. Nicolau de Cusa, que também foi acusado de panteísta, né? Mas na verdade poderia-se dizer que ele foi um paninteísta, e não um panteísta. O paninteísmo, vamos dizer, não cria problemas, né? Apenas assim, algumas considerações e o meu entusiasmo e o meu agradecimento pela sua conferência hoje à tarde, tá bem? Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Boa tarde a professora Valéria também, estou vendo aí a professora Valéria, que está nos dando um curso importante pelas manhãs, né? Bueno, un comentario a su observación que es muy interesante y muy atingente. Claro, Ledesma con esta aproximación parece negar ciertamente prácticamente toda realidad de la criatura. Eso claramente es un problema. Y claramente es un problema, ¿no? Ahora, ciertamente él no lo niega y tampoco le va a negar a la criatura toda actividad, pero sí sería muy interesante confrontar lo que aquí dice y lo que usted dice con otra monumental obra de Ledesma, que es su tratado de Auxiliis. No hay que olvidar que Ledesma, junto con Báñez, en fin, hoy día se habla solamente de Báñez, pero fue una pléyade de pensadores dominicos que adoptaron una posición parecida, y uno de ellos era Ledesma. Fue uno de los que firmó la apología de los padres dominicos respecto de su tesis. Bueno, entonces, el de Divina Perfección se titula acerca de la divina perfección, infinitud y grandeza, acerca de aquellas palabras del Éxodo, yo soy, que soy, etc. Y sigue. Su tratado de Auxiliis se titula, no recuerdo el título exacto, pero sí diciendo acerca de aquellas palabras de Isaías, todas nuestras obras las has obrado tú en nosotros, Señor. El omnia opera, operatus es in nobis domine. Entonces, efectivamente, ahí va a tener que batallar con cómo conciliar la verdadera actividad de la criatura
su autonomía, con la operatividad de Dios en la criatura necesaria para que también se realice. Bueno, es una obra larguísima, todavía no me he animado a mirarla y, en fin, me tendí una trampa con su pregunta, porque ahora estoy obligado a hacerlo, pero me voy a hacer, como decimos en Chile, me voy a hacer el tonto. ¿Eh? No lo voy a hacer por ahora, por lo menos. Pero muy interesante la pregunta, efectivamente. ¿Esto es Santo Tomás? Pareciera que no, por algo hubo tanto escándalo. Ledesma no pretende que lo sea, aunque dice, esto parece decirlo Santo Tomás acá, se aproxima un poco, lo mismo Cayetano, pero ciertamente yo creo que no lo hacen. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Obrigado. Gonzalo Tinajeros, por favor. Alegría de verlo. Buenas tardes. Primero, agradecer al profesor Santiago Rego por la increíble presentación, muy hasta el lado didáctico, ¿no? Fue una muy buena salida. Bien. Agradecerle por la magnífica presentación. A la organización Alfredo Storco, un gusto verlo, y al gran amigo Alfredo Culetón, y a la profesora Valeria también. Tengo una pregunta, me atrevo a hacerla, ¿no? Porque creo que es también interesante las provocaciones que surgen de una presentación. Yo creo que en su exposición consigue mantener la tensión, aquello que usted llamó llevar al límite la contradicción, pero no caer en la contradicción, es decir, a través de los diferentes modos, llevar que este modo inminente que se muestra de una forma en Dios, ¿no? Y otra forma en las criaturas, colocó la planta, o después podría ser la naturaleza, cómo esa perfección se aproxima tan cerca que casi nos lleva a una contradicción, pero que Ledesma mantendría todavía el paso de abrir la duda, ¿no? De una duda posible de que no podría haber contradicción. Entonces, mi pregunta va, si podríamos verlo, porque usted trajo también a Hegel como otros autores, ¿no? A quien conozco poco, sinceramente, sí. Y Hegel, en la ciencia de la lógica, tiene el concepto de concepto, ¿no? Que es un concepto central, y ahí está presente el absoluto, ¿no? Que podría tener alguna relación, o bastante relación, yo creo, con ese modo inminente, ¿no? Aquello que va a caber, Dios cabe en el absoluto, como el espíritu humano también va a caber, ¿no? Según la fenomenología. Entonces, sí, ese modo inminente que está en Dios, que sería casi el criterio universal, ¿no? Que usted colocó como la substancia de la perfección, que sería Dios, ¿no? Dios sería la substancia de la perfección, y las criaturas, por ser creadas por Dios y por tener una perfección numérica, estarían próximas de Dios. Pero la contradicción podría surgir si Dios termina apagando las criaturas, ¿no? Mezclándose con las criaturas. Pero Dios es sujeto también, por lo menos en la filosofía hegeliana, y creo que también en el cristianismo Jesús no es un sujeto, es decir, puede ser determinado, o Jehová en el judaísmo. Y si para evitar esa contradicción podríamos remitirnos más que al sujeto de Dios inminente o al modo inminente de las criaturas, al concepto de perfección. Es decir, saliendo un poco de Dios es perfecto, pero en sus determinaciones, digamos, en sus predicaciones, en su substancia. Dios es Dios, digamos, como concepto. Pero sí, esa perfección no solamente está en Dios, sino podría estar fuera de Dios, como lo está en las criaturas, ¿no? Porque no podría ser, la planta es perfecta en algunos aspectos, ¿no? Y Dios no puede ser esa planta, ¿no?
entonces sí se podría pensar en el concepto de perfección como la salida, digamos, a esa contradicción, ¿no? A abrir un modo más del conocer. Sería... Sí, bueno, o sea, yo creo, Gonzalo, muchas gracias por la pregunta y por la atención a esta exposición, ¿no? Se nota que, en fin, la oíste con mucha atención. O sea, Ledesma va muy por esa línea, justamente a lo que apunta es, tenemos que pensar justamente qué significa perfecto a fondo, ¿sí? Para poder salvar la infinitud divina y la distinción de la criatura respecto del creador, ¿no? Y efectivamente esto lo obliga a avanzar conceptos que tal vez otros habían desarrollado, no de modo contrario, pero deteniéndose en un determinado punto. Entonces, sí, efectivamente, el pensar la perfección, distinguiendo la sustancia de la perfección del modo de darse, claro, es un intento de Ledesma. Y bueno, y tal vez también añadiría lo siguiente, y es que esto no está en la presentación, no sé si va exactamente a lo que tú estabas apuntando, pero es la expresión el estar en Dios y el estar fuera de Dios. Y es que tal vez a Ledesma no le gusta para nada la palabra fuera de Dios. Tengo un pequeño trabajito, un poco juvenil, muy ingenuo, la verdad, que hice en el año 2002, creo, por ahí, que apuntaba a esto, a que Ledesma, lo llamé un poco pedantemente, contemplación mística de la realidad creada, desde el acto de ser en Pedro de Ledesma. Entonces, a ver si logro volver a esto. Claro, uno de los caminos que también él tiene para intentar resolver esta aparente contradicción, ojo, reitero, él no afirma tajantemente que no haya contradicción, dice tal vez la hay, pero creo que se puede salvar así, tal vez. Aquí hago el paréntesis, ¿no? En algún momento también Suárez, tratando en las diputaciones sobre la libertad divina, critica todas las soluciones que se habían dado respecto de que en Dios hubiese libertad de elección, por decirlo así, una serie de aporías, dificultades. Termina diciendo, sé que en esto es mucho más fácil refutar cualquier solución que proponer una. Dice algo así, yo me voy a contentar con proponer una solución que no se pueda mostrar que es contradictoria. Ya un nivel de humildad así absoluto, dice, y con esto zafo, porque por motivos teológicos y de convicción, digamos, tiene que afirmar que Dios es libre, ¿no? Pero sabe que hay una aporía, dice, voy a contentarme con mostrar que no se puede probar que mi solución es contradictoria. Ni siquiera que no es contradictoria, que no se puede probar que sea contradictoria. Bueno, algo así creo que es la expresión. En Ledesma hay algo parecido. No voy a renunciar a la infinitud de Dios, ¿sí? Bueno, voy a intentar hacerlo así. Ahora, volviendo a lo tuyo, perdona, uno de los caminos que sigue Ledesma es distinguir el modo en el cual se relaciona la causa absolutamente originaria con sus efectos respecto del modo en que cualquier otra causa se relaciona con su efecto. Y justamente tiene que ver con esto. No son las palabras exactas, pero muy en la línea de lo que tú decías, que en definitiva, todo efecto de la causa creadora originaria, en último término, no sale de la causa originaria. Y también, como vimos, el Ledesma está constantemente, claro, la metáfora espacial es rara, pero opera constantemente la idea de que, ojo, no hablemos de las perfecciones como algo que está en Dios, lo hace, pero siempre manteniendo a la vista que el sentido no metafórico propio del estar en Dios algo es ser Dios. Siendo Dios absolutamente simple, todo lo que esté en Él es Él. Eso no, en fin, es un adagio que no es creado por Ledesma, ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí, muy, muy interesante tu pregunta, Gonzalo. Muy bien, no sé si te respondí adecuadamente, pero bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comenzar? Valeria, por favor. Muchísimas gracias, profesor. Yo quiero bajar la mano, pero no me sale. Está lo mismo. Bueno, lo intentaré después.
Usted mencionó, muchas gracias, muy claro. A mí, yo tengo dificultades con estos planteos tan tardíos porque no estoy acostumbrada, pero fue muy claro e interesantísimo su exposición. Ya estoy intrigada por este autor Pedro de Ledesma, así que creo que con eso tiene su gran fruto la ponencia. A mí me intrigó de dónde este hombre cita al Marico de Ben, porque en el sílabo de 1215 se ordena, bueno, que sea condenado y que sean quemados sus libros. Entonces, por ahí no sé si es alguna leyenda o si sobreviven algunos textos, porque, por ejemplo, durante el siglo XIII es más que relativo a esta condena, no hay, digamos, citas, y por supuesto todo el mundo se cuida de no mencionarlo. Sí. Por eso me intrigó ese punto. Sí. No, lo cita sencillamente tomándolo de la segunda decretal. No creo que sepa algo más que lo que dijo el concilio, ¿no? Y punto, me parece. Sí. Y si tú me informas, porque me interesa también el tema de otras investigaciones posteriores en las cuales se haya reconstruido la verdadera opinión de Almarico, que seguramente no era la sentencia así tan simplificada, bueno, te lo agradecería. Sé que hay un libro francés de comienzo del siglo XX, pero más que eso no sé. Hay un trabajo de unas autoras italianas recientemente, ahora se me está escapando el nombre, sobre David de Dinant, que fue condenado al mismo tiempo. Ahí puede haber también más material sobre eso, porque sí, en los cuadernis sí se conservan los cuadernis de David de Dinant. Pero la verdad yo no tengo mucho conocimiento sobre estas teorías, pero lo que tenga y lo encuentro se lo mando. Sí. No, es interesante, porque claro, lo de David de Dinant sería algo así como un panteísmo material, y el de justamente Almarico de Ben, por lo menos este libro francés, lo llama panteísmo formal. Entonces, bueno, te puedo mandar la referencia. Sí, después, en fin, compartimos correo electrónico o lo que sea y te puedo dar la referencia. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. No lo he leído, tengo muchas ganas de leerlo, pero lo encontré, pero no lo he leído. Muy bien. Gracias, Valeria. ¿Alguien más? Bueno, tuvimos excelentes contribuciones, me parece muy ricas, y bueno, resalto nuevamente tu cuidado científico, Santiago, y tu cuidado didáctico, así. Muy bien, muchas gracias. Generosidad con el oyente que no siempre consigue acompañar estos temas que son extremadamente ricos y que los autores de todo ese periodo dominaban, pero nosotros mortales a veces centramos la atención en algunas áreas específicas y nos cuesta un poco más. Yo no consigo acompañar tanto esas distinciones, pero son muy bien construidas y vos nos auxiliás a aproximarnos a ese tan difícil. Bueno, yo lo que espero hacer es cuando le dé forma publicable a esto, es efectivamente ahí sí dar las referencias textuales, pero están, tienen que creerme que están, ahí las voy a entregar. En fin, y no, agradecerle mucho a ustedes. Siempre digo, mira, a mí me encanta hablar, lo que me cuesta es encontrar gente que me quiera oír. Así que estoy muy agradecido. Muy bien. Bueno. Stork, queda uma palavra final sobre o programa a seguir? Só então agradecer
muitíssimo ao Santiago por essa impressionante conferência. Dizer que voltamos amanhã. Amanhã, pela manhã, será o último dia do workshop de paleografia. E à tarde nós voltaremos, teremos 2 conferências e no final do dia a nossa Assembleia Geral. Obrigado a todas as pessoas que apresentaram e que ajudaram nas mesas. Um bom final de dia e nos vemos amanhã. Reforzamos a asamblea mañana de tarde, 18 horas. Va a ser una asamblea objetiva, rápida y muy importante. Un abrazo grande. Placer de verlos a todos. Bem, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Chao, querido.